Ahora vamos a hablar de context o contexto en español. Simplemente que como es el nombre de algo que usamos en Go, lo vamos a mantener en inglés. Así que voy a decir context. ¿Qué es context? Context no es más que una herramienta que utilizamos para cancelar Go rutinas que pudiesen quedar huérfanas o en fuga, demandando recursos de nuestro hardware, de nuestro procesador. ¿Y cómo es eso de Go rutinas en fuga o rutinas huérfanas? Resulta que si tenemos un proceso que está en constante ejecución, llámese servidor, por ejemplo, y ese servidor recibe requests, puede ser que esas requests, para que sean servidas, para que sean atendidas, disparen Go rutinas. Pero como todos sabemos, un request tiene una vida corta, mientras el servidor simplemente responde a ese request. Una vez que se termina el trabajo que está haciendo el server para ese request, todas esas Go rutinas deberían finalizar. Obviamente con los ejemplos que hemos trabajado, no se puede visualizar bien eso, porque una vez que main termina, nuestro programa principal, todas las Go rutinas lanzadas desde main finalizan. Pero en el caso de un servidor escrito en Go que está recibiendo requests, si esos requests disparan Go rutinas, tenemos que asegurarnos que esas Go rutinas terminen una vez que el servidor termina de servir a esos requests. Suena un poco complejo. Context es un tema tal vez un poco más avanzado. Yo diría que es un tópico de intermedio avanzado. Así que si por ahora sienten que hay mucha confusión, no se preocupen. Eso es normal. Simplemente que está puesto en este curso porque yo creo que es algo que deben de por lo menos tener noción de qué es. Porque la idea de este video es que les quede noción de para qué es context. Entonces ya saben, si tengo un programa y ese programa, por ejemplo, vamos a hablar de servidores, es un ejemplo ese de servidores, recibe request y esos requests para ser servidos se necesita que se disparen Go rutinas. Una vez que se termine el trabajo para darle respuesta a ese request, nos tenemos que asegurar de que esas Go rutinas finalicen y así poder reclamar los recursos de hardware que se estaban utilizando, es decir, el porcentaje de procesador que se estaba utilizando para esas Go rutinas. Vamos a ver, lo primero que vamos a revisar es un blog post del blog de Golang. Se llama Patrones de concurrencia en Go, contexto. Es un post que lo escribió una persona que se llama Samir Akmani. Y vamos a leer esto que está en verde. Esto que está en verde lo tengo acá en español en la guía, así que vamos a leerlo de la guía. Dice, en servidores de Go, cada request entrante es manejado por su propia Go rutina. Los request handlers usualmente inicializan Go rutinas adicionales para acceder a backends tales como bases de datos o servicios RPC. El conjunto de Go rutinas que trabajan en un request típicamente necesitan acceso a valores que son específicos del request, tales como identidad del usuario final, tokens de autorización y un tiempo límite del request. Cuando un request es cancelado o termina su tiempo, todas las Go rutinas trabajando para ese request deberían finalizar rápidamente, de manera que el sistema pueda reclamar cualquier recurso que estén usando. En Google desarrollaron esta persona que escribió este post, aquí coloca, en Google desarrollamos, quiere decir que él trabajó en eso, en ese paquete. Dice, en Google desarrollaron un paquete context que hace fácil pasar valores que pertenecen al scope del request, señales de cancelación y deadlines. Deadlines es una fecha límite. A través de APIs hacia las Go rutinas que están involucradas en manejar un request. El paquete está públicamente disponible como context. Este artículo describe cómo usar el paquete, provee un ejemplo completo y funcional. Así que para ver entonces un ejemplo completo y funcional y entender bien cómo funciona ese paquete, este es el lugar a visitar, este post, Go Concurrency Patterns, contexto. Acuérdense que todo esto lo estamos trabajando con patrones de diseño de código concurrente. La segunda lectura que voy a recomendar es este post de Matt Ryer, ahí está en el enlace, vayan, habla un poco de cómo usar context también.
Y él hace referencia a un artículo de Peter Borgon, que es este que está acá. Aquí les puse algo en verde, pueden pausar y leer lo que dice allí, pero es importante esta parte. Dice, esto es llamado data que tiene scope de request. Por ejemplo, información que puede solamente existir una vez que el request ha comenzado. Buenos ejemplos de datos con scope de request incluyen IDs de usuarios extraídos de headers, tokens de autenticación que están unidos a cookies o identificadores de sesiones, sessions IDs, entre otros. Entonces ya saben, tienen esas tres lecturas allí. Ahora vamos a explorar un poco el paquete context con un poquito de código. Venimos acá, esta es la documentación del paquete context. Acá tenemos varias cosas que yo les puse en verde, pueden pausar y leer allí. Dice que el paquete context define el tipo context, el cual puede acarrear, por ejemplo, deadlines, señales de cancelación y otros valores que tienen scope de request. Pueden leer todo lo demás. Vamos a ver el índice. En el índice tenemos un tipo context y con el tipo context tenemos estas funciones que están acá. Tenemos background, tenemos with cancel. With cancel recibe otro contexto. Esto se llama parent. Es un nombre que le dieron al parámetro para que sea más legible. Nos devuelve un contexto y nos devuelve también una función de cancelación que aquí le llaman cancel function. Tenemos with deadline. Hay que pasarle un tiempo. También recibe un contexto acá como primer parámetro. Tenemos también with timeout, también recibe un contexto y el tiempo de duración. Aquí vemos que nos retornan, son funciones de cancelación y contexto. Y acá la última es with value, cuando le pasamos valores. Y se le tiene que pasar de esta forma: el contexto padre, la llave y el valor, que es de tipo interfaz vacía, y retorna un contexto. Entonces vamos a explorar un poco con código. Si nos venimos a la guía, acá tengo explorando context, background. Vamos a ver esto. Acá tenemos del paquete context, estoy llamando a la función background y eso me devuelve un context que tenemos acá. Si nos venimos nuevamente a la documentación, esta que está acá, y nos vamos al tipo context, vemos que el tipo context es una interfaz. Y ahí adentro tenemos cuáles métodos: el método deadline, tenemos done. Acá podemos leer qué hace done. Dice que done retorna un canal que es cerrado cuando el trabajo finaliza, cuando el trabajo está hecho. With cancel también hace el llamado a done. Aquí es lo que nos quiere decir esta parte que tenemos acá. Luego tenemos también que with deadline también hace el uso de done. Y tenemos que with timeout también hace el uso de done que tenemos acá. Y la parte importante de done aquí está acá en verde. Done se provee para usarse en declaraciones select. Y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Tenemos acá entonces la función. Y tenemos aquí value también, que es una función que retorna una interfaz. Entonces vamos a ver un poco el código para explorar. Es esto que tenemos acá. Entonces, ¿esto que nos devuelve? Un contexto. Aquí estamos viendo el error, porque vimos que error es una función que está allí. Si revisamos acá arriba tenemos error, tenemos done, tenemos deadline y value abajo. Entonces nos venimos acá y seguimos explorando. Acá estoy imprimiendo contexto y estoy viendo cuál es ese valor del contexto. Acá estoy viendo cuál es el error de contexto o de context. Acá tenemos el tipo de context. Quiero ver cuál es el tipo. Y aquí agregué simplemente un separador porque vamos ahorita a poner más líneas ahí abajo. Vamos a correr. Y tenemos que... Vamos a alinear mejor acá. Línea nueva. Ahora sí. Queda todo más alineado. Tenemos que el context es context.background.
El error es nil. Y tenemos que el tipo de context es un puntero a context.emptyContext. Porque background nos va a devolver acá en el tipo un empty, un vacío, un contexto vacío. Eso es lo que devuelve background. Ahora vamos a ver la segunda, que es esta que tengo acá. Dice with cancel. Vamos a ver con with cancel. Esto que tenemos acá arriba es prácticamente lo mismo, pero acá ahora estamos viendo context.withCancel. Esto nos devuelve acá una función de cancelación. Nos devuelve una función de cancelación que estamos desechando con esto. Aquí la estamos desechando. Entonces, nuevamente volvemos a imprimir contexto, el error del contexto y el tipo. Vamos a correr esto. Y vemos que con withCancel, acá es el contexto sería context.background.withCancel. El error sigue siendo nil. Esto de error va a tener un valor es cuando llamemos a la función cancelar para que se cancele todo lo que está asociado con el proceso con el que estemos cancelando. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Vemos que el error es nil y el tipo es un puntero a context.cancelContext. En background recibíamos uno vacío, un contexto vacío. Ahora aquí recibimos un cancel context o un contexto de cancelación porque estamos usando with cancel. Ahora vamos a ver un tercero. El tercero es usando la función de cancelación, cancel func. Vamos a abrirlo, es este que tenemos acá. Esto lo voy a cerrar este también. Entonces acá tenemos lo primero que vimos, que era background solito. Luego estábamos usando with cancel, context with cancel. Este context que se le pasa acá como argumento es este mismo, el que nos devuelve background. Entonces acá esto ya lo habíamos visto. Y ahora estamos llamando a la función cancel. Aquí es donde viene lo importante. Estamos llamando a la función cancel, que es para cancelar el proceso. Entonces vamos a ver qué nos imprime cada una de estas líneas para explorar. Corremos. Igual contexto ahora es background with cancel, es el mismo que teníamos. Ahora miren este error de context. Error de context. El error ahora es context canceled. Es decir, utilizamos la función para cancelar el proceso. Ahí es donde se nos devuelve esto, error de context. Context canceled. Luego el tipo es igual una dirección. Aquí estamos imprimiendo la dirección. Y tenemos que el tipo es cancelFunc. Tipo de cancel, cancelFunc. Context.cancelFunc. Esto puede, como les he dicho, resultar muy engorroso al principio, pero no es tan complicado. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí nada más estamos explorando los tipos. Por ejemplo, aquí el context cuando llamamos background, que nos devuelven el error. ¿Cuál es el tipo de eso? Vemos que todos los tipos siempre son direcciones. Direcciones a context.emptyContext cuando usamos background, y cuando usamos with cancel siempre va a ser cancelFunc. Perdón, cancel context. Vamos a revisar ahora un ejemplo para que lo puedan visualizar de una manera un poco mejor. Vamos a cerrar esto que tenemos acá. Y acá tengo un ejemplo. Vamos a abrir este ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos context with cancel y le estamos pasando como argumento lo que retorna context.background. ¿Esto que nos devuelve? Nos devuelve el contexto y nos devuelve una función de cancelación, que es ese cancel que tenemos allí. Entonces acá estamos explorando. Estos dos que tenemos aquí es para explorar. Primero hacemos un chequeo del error número 1. El error aquí entonces nos debería de dar, ya lo vamos a ver. Y acá estamos imprimiendo el número de GoRutinas. Luego estamos lanzando una GoRutina. En esta GoRutina, ¿qué hacemos? Tenemos acá un n igual 0 y tenemos un for infinito. Entonces, dependiendo de qué, dependiendo de esto, nos vamos a romper ese for infinito. ¿Se acuerdan de la documentación? A ver, vamos a ver dónde está la documentación. Acá, done is provided.
done es proveído para usarse en declaraciones select. Nos venimos al código, aquí tengo un select y en el caso de que done, de que esto tenga un valor, ahí voy a retornar. ¿Y cuándo done va a tener un valor? Cuando llamo a la función cancelar para que se cancele mi proceso. Entonces fíjense, tengo un proceso principal que es mi main y estoy lanzando GoRutinas. Aquí estoy lanzando GoRutinas con este GoFunc que tenemos acá y este for. Y este for que tenemos aquí. Es un for infinito, está haciendo trabajo allí. ¿Qué hacemos allí? Bueno, tenemos un select, tenemos este caso y tenemos el default. Antes de que se llame return, ¿qué se va a hacer? Lo que hace default. Y lo que hace default es que va a incrementar n en una unidad. Luego allí que tenemos un time sleep. Mandamos, mejor dicho, le ponemos un retraso aquí a esta línea que tenemos acá de 200 milisegundos. Y acá estamos imprimiendo trabajando y el número n. Luego acá le estoy agregando a mi proceso principal 2 segundos. Entonces, si mi proceso principal dura 2 segundos, ¿cuántas veces se va a ejecutar este for? Este for se va a ejecutar 10 veces, porque si aquí tengo 200 milisegundos, 200 milisegundos por 10 son 2000 milisegundos y 2000 milisegundos son 2 segundos. Entonces, una vez que transcurra que se ejecute esta línea, que pasen los 2 segundos, este trabajo se hace 10 veces y siguen estas líneas. Aquí se chequea nuevamente el error, se imprime el número de GoRutinas y acá abajo se imprime a punto de cancelar el contexto. Y ahora cancelo el contexto. Como estoy cancelando el contexto, acá, ¿qué va a pasar acá? Este case que tenemos acá, este case se cumple. Va a haber un valor allí y nos va a retornar, sale del for y finaliza la GoRutina. Finaliza la GoRutina y nuestro main va a terminar. De hecho, termina siempre primero el main, creo. Vamos igual a explorarlo bien ahorita cuando pulsemos run. Luego acá nuevamente le doy 2 segundos, vuelvo a revisar el error y el número de GoRutinas. Vamos a formatear y vamos a correr. Ahí va, trabajando. Chequeo, vamos a revisar primero el chequeo de error. Acá arriba es nil. Acuérdense que ahí vamos a tener, en el error siempre vamos a tener es un valor después que llamemos a cancel. Entonces acá tenemos nil. Número de GoRutinas 1, que es la principal. Se lanza luego esta GoRutina, con esta función literal. Y se empieza a ejecutar este for que tenemos aquí adentro. Entonces empieza trabajando 1, trabajando 2, trabajando 3, trabajando 4, trabajando 5. Aquí estamos revisando el error nuevamente. Es nil porque todavía no se ha llegado a cancel. Acuérdense que aquí estamos durmiendo 2 segundos. No hemos llegado a este cancel que tenemos acá. Luego aquí dice número de GoRutinas. Número de GoRutinas ahora es 2 porque tenemos la main y tenemos este GoFunc. Luego tenemos a punto de cancelar context. Vamos por esta línea. Luego llega a esta línea y se cancela. Se cancela context. Entonces una vez que se cancela context, esta se ejecuta. Acá nos dice trabajando 11, porque una vez que se cancela 11, quedaba acá una iteración del for. Entonces nos imprime esa y una vez que finaliza esa ejecución, ahora sí tenemos el valor acá. Se evalúa ese case y retorna porque tiene un valor después que hayamos llamado cancel. Y listo. Ahora al final tenemos igual context canceled. Vamos a tener ese valor después que se cancela. Y ahora número de GoRutinas una sola. Entonces aquí vemos cómo podemos utilizar el paquete context para que esta GoRutina que tenemos acá finalice. ¿Qué pasa si no lo hubiésemos cancelado acá? Si no lo hubiésemos cancelado acá, esa GoRutina iba a estar ejecutándose infinitamente, inclusive después que main hubiese terminado su trabajo. Vamos a ver otro ejemplo que tenemos acá. A ver, ¿cuál otro tenemos acá? Dice cancelando with cancel. Vamos a ver este que dice with cancel. A ver. Sí, este está interesante y es un poco más sencillo. Tenemos context with cancel aquí, igual context.background acá, y se lo asignamos a context y a cancel.
Estamos aquí defiriendo, haciendo defer de cancel. Es decir, cancel se va a llamar al final, cuando nuestro main termine. Entonces tenemos acá un for n. Vamos a hacer range sobre quién, sobre gen de este context que tenemos acá. Ahora vamos a explorar esa función. ¿Qué hace esta función gen? Esta función recibe el contexto y retorna un canal receive only de números enteros. Entonces acá se declara un canal destino, empezamos con n igual 1 y disparamos una go rutina, y esa go rutina también tiene un for infinito. Esa go rutina está por allá ejecutando un trabajo. Luego ahí adentro ponemos un select en esa go rutina y tenemos el caso para cuando se llama a done. Cuando llamemos a done tenga un valor, es decir, después que cancelemos. Después que cancelemos, esto acá tiene un valor. Entonces se cumple y retorna y sale de rompe el for infinito. Y entonces la go rutina muere. Luego acá, cuando todavía no se ha llamado esto, entonces el caso que se cumple es este. Y se envía n se envía al canal destino, al canal DST, canal destino. Una vez que se cumple este caso, incrementamos a n en una unidad y seguimos en el for. Vamos en el for. ¿Hasta dónde? Cada vez que hagamos la ejecución de esta go rutina, estamos retornando al canal destino. ¿Qué estamos retornando? Perdón, estamos retornando el canal destino, que es este canal, receive only. Es un canal de tipo receive only. Entonces, si regresamos acá arriba estamos imprimiendo lo que tiene n, que lo que tiene n es lo que nos retorna esto que tenemos acá, y estamos haciendo range sobre eso, estamos haciendo range sobre un canal. Acá estamos imprimiendo ese valor de n, y una vez que n llega a 5, rompemos, hacemos el break. Y una vez que se hace el break, ¿qué función se ejecuta acá antes de que main termine? Cancel. Y una vez que cancel termina, acá estamos cumpliendo este caso. Y cumpliendo este caso, retornamos y la go rutina finaliza. Recuerden que esta go rutina que está acá no tiene nada que ver con la de main. Esa go rutina está en otro lugar, ejecutándose, utilizando nuestro procesador. Main termina y esa go rutina está allá, pero justo unos, vamos a decir nanosegundos, vamos a decir nanosegundos, o dependiendo del procesador que tengas tú. Justo después que main finaliza, se llama cancel. O mejor dicho, llega al final main, ¡pum!, se llamó cancel. Cuando se llama cancel, ¿qué ocurre? Se nos cumple este caso porque done, este context.done tiene un valor, se cumple este caso, se recibe el valor y retorna la función. Retorna esta función literal, que es la de la go rutina, entonces la go rutina muere. Y de esa forma hemos matado esa go rutina para que no quedara allí huérfana. Y reclamamos el recurso de cómputo que estaba utilizando. Allí en la guía tienen otros enlaces. Se los dejo para que los exploren mejor. Esto es Context. No está de más que traten de entenderlo bien, ya que es una herramienta muy útil para cuando escribimos cuando estamos diseñando código concurrente. Por ahora es todo y nos vemos en el siguiente video para empezar con la sección práctica.